Domitio, ¿dónde está el telescopio solar? ¿Dónde está el telescopio solar? Queremos el telescopio solar. Voy a bajar a ver si es verdad. Pues buenas tardes a todos. El conferenciante de hoy creo que casi todos le conocéis, así que tampoco voy a hacer una presentación demasiado extensa. ¿Cómo se llama? Se llama José Antonio Manrique, es socio de GUA desde hace algunos años y ha sido bastante activo durante estos años. Ha estado dando charlas, ha organizado ciclos de conferencias, entre ellos el ciclo en el que hicimos la teleconferencia con la ISS, o el ciclo con el que una vez hubo bajado la persona con la que hablamos allí, Michael López Alegría, le tuvimos aquí, estuvimos hablando también con Pedro Duque. Además de esto ha estado varios años en junta directiva, siendo presidente, no sé si uno de los años o varios. Dos años. Y eso respecto a las cositas que ha hecho de GUA, que seguro que me dejó varias. Por otro lado, en cuestiones de Marte y Raman también tiene una cierta experiencia, porque está metido dentro del grupo de espectroscopía en el ámbito planetario y geológico, en el centro que hay en Boecillo de la asociación CSIC-UBA, que está adscrito al Centro de Geología, y también está, también es el manager, ¿se llama? El project manager de la muestra de calibración de Supercam. Eso. Dice. Así que eso, os dejo en buenas manos con alguien que sabe de lo que habla. Pues muchas gracias, la verdad es que da gusto venir siempre a dar charlas al grupo de astronomía. Daba más gusto antes, cuando uno las daba de socio y se preparaba un tema porque sí, y cuando a uno viene aquí y ya le dicen que es que forma parte de un grupo de investigación y que tiene que hablar de la investigación que hace, ya eso tiene ciertos tintes de que es algo profesional y ya cojona más. Así que por favor, nada de profesional. Sigo siendo el mismo socio, me he preparado un tema, lo voy a presentar, que trabaje en esto es otra cuestión aparte, entonces no quiero que se me trate como un conferenciante. En cualquier momento me levantáis la mano, me interrumpís, cualquier duda, que quede la cosa más fluida. Sobre todo porque, lo decía antes mientras hablaba con Edgardo, yo cuando organizaba ciclos de conferencias había una cosa que me cabreaba sobremanera, y era cuando llamabas a alguien para que viniese a dar una conferencia al ciclo y te decía, no tengo tiempo. Yo siempre decía, hace falta ser mala persona, ¿cómo no vas a tener tiempo para venir a dar una conferencia a los chavales aquí a una universidad? Pues es verdad, no se tiene tiempo. Me habría gustado prepararme mejor la conferencia, la charla, pero bueno, pues la verdad es que no tengo tiempo. Y os lo juro. Doy una charla el miércoles en el evento de A Pint of Science. No tengo tiempo, ya veré dónde la saco, pero ahí estaré también. Y lo que quería evitar también era repetir mucho la última charla que di, que creo que también se repitió mucho con alguna charla que os haya podido dar en algún momento, o nos haya podido dar Fernando Rull, que es mi jefe y el responsable de que el grupo en el que participo sea un grupo de relevancia internacional en espectroscopía Raman aplicada a ciencias planetarias. Y es el responsable fundamental de que la Universidad de Valladolid sea una universidad de referencia en lo que tiene que ver con Marte. Digo de referencia porque si nos paramos a pensar en una cosa, a Marte van a ir 3 instrumentos Raman en 2 misiones diferentes. Va a ir el instrumento Raman que va a bordo de ExoMars, de la Agencia Espacial Europea, que ahora se lanzará en 2020. En la misión Mars 2020 de NASA van 2 Raman. Sherlock, que es un Raman ultravioleta de contacto, y Supercam, que es en el que participamos nosotros, que es un instrumento combinado, incluye Raman, LIBS y otras técnicas, que es remoto. En los 3 hay participación de Valladolid. En los 3. En ExoMars, el investigador principal es Fernando Rull, es decir, el jefe, el capo. Él hizo la propuesta, él es el jefe de todo esto, y gracias a él va un Raman a Marte a bordo de ExoMars, y lo gestiona él, y se dirige un poco desde Valladolid. Supercam, la colaboración también, está Fernando de investigador principal, y es el responsable de la muestra de calibración.
Y trabajamos, en el grupo que estamos aquí, trabajamos tanto en ExoMars como en SuperCam. Y en Sherlock, parte del grupo de ciencia, vamos, uno de los integrantes del equipo de ciencia en Sherlock es Pablo Sobrón, que es hijo de un profesor de esta facultad, vamos, de Ingeniería Química, y fue alumno de doctorado de Fernando, con el que yo colaboro también, y estudió física en Valladolid y se doctoró en Valladolid. Y ahora está en Estados Unidos y está formando parte del grupo de ciencia de Sherlock, lo que significa que hay una muy buena escuela de espectroscopía Raman en esta universidad, sobre todo cuando viene aplicado a ciencias planetarias. Es un centro de referencia que hay que ponerlo en valor y tenemos que sacar pecho cuando nos toca, y en este caso nos toca. Entonces, hecho este paréntesis, quería evitar el repetir la conferencia, como dije, y muchas veces hablaba con Óscar y Óscar me pregunta, ¿cómo van las cosas? ¿Qué estáis haciendo? Y uno dice, pues mira, estamos en estas reuniones, o se toman tales decisiones, o al final vamos a hacer esto y no lo otro porque pasa no sé qué. Y sí que me dijo, Óscar, un día deberías dar una charla, aunque no tengas presentación ni nada, sencillamente contando lo que hacéis y cómo lo hacéis y lo que hay detrás de que un instrumento esté en Marte funcionando. No puedo contaros lo que hay detrás de un instrumento que esté en Marte funcionando de primera mano, porque donde estamos nosotros, detrás del instrumento que estamos nosotros, aún no están en Marte. Pero he conocido gente que está detrás de instrumentos en Marte y un poco la dinámica de trabajo ya nos queda clara. Entonces, vamos a ir repasando un poco algunas cosas y quiero llegar a, sobre todo a eso. Yo, a lo mejor queda un poco caótica la presentación, pero que si alguien tiene alguna duda en algún punto y quiere saber el por qué se hacen las cosas de esta manera, o que lo pregunte. Quiero que entendáis también en qué punto estamos en las colaboraciones que tenemos, para que sepáis, pues eso, que vamos por el sistema, lo que hacemos con el dinero de los contribuyentes y lo que hacemos con el tiempo que nos da nuestro trabajo, y que sepáis en qué punto están las colaboraciones de esta, que es vuestra universidad y vuestra casa. Entonces, eso, ¿dónde estamos metidos? Pues ya lo he dicho, en ExoMars y en el 2020. Y voy a dar un rápido repaso a lo que es el efecto Raman, por si acaso alguien no ha estado en la charla que di el año pasado, o en una de las conferencias de Fernando, o en clase de óptica de medios no lineales, o en cualquier clase de las que da Fernando Rull. El efecto Raman lo descubre Chandrasekhara Venkata Raman, y luego dan el Nobel por ello, mientras hace un viaje de vuelta desde Oxford, en un congreso de universidades británicas. Él es indio, y mientras estaba volviendo se pregunta el porqué del color azul del mar Mediterráneo. La explicación por aquellos entonces, que era más válida, era que el color azul del Mediterráneo venía a ser un reflejo del color azul del cielo, y esta hipótesis viene de la Hada Rayleigh, que también había explicado el porqué del color azul del cielo, que es debido a la dispersión Rayleigh, que por cómo está compuesta nuestra atmósfera, la longitud de onda que más se dispersa es la azul, predomina, y tenemos el color azul. Bueno, pues en ese viaje Raman se saca un prisma del bolsillo. Raman siempre iba con el prisma en el bolsillo, y primero elimina lo que es el componente de la reflexión del cielo en el mar, mira a ver cómo se difracta, cómo se dispersa la luz que refleja el mar, y se da cuenta de que el azul que da el mar Mediterráneo no es el mismo azul que te viene del cielo. Por lo tanto, el mecanismo es absolutamente, no es una dispersión Rayleigh, no es una reflexión. Algo está pasando ahí que es diferente, y empieza a trabajar en ello. Vuelve a la India y con sus alumnos empiezan a trabajar en ello y se dan cuenta de lo que es el efecto Raman, que es una dispersión debido a las moléculas. ¿En qué consiste? Pues estos dibujos a mí para charlas divulgativas no me gustan nada, pero la verdad es que ya no sabría explicarlos sin ellos. Bien, cuando tenemos una molécula, por ejemplo, imaginemos una molécula de agua vibrando, hay ciertos estados de energía que son los estados vibracionales, están aquí, son estos estados que están por aquí, ¿de acuerdo? ¿Esto qué significa? Que si yo tengo, no sé si tengo por aquí alguna, no la tengo. Si yo tengo un muelle, el muelle va a tener ciertos estados en los que va a estar vibrando, con más o menos energía, ¿de acuerdo? Lo que pasa con el efecto Raman es que un fotón, un poco de luz, entra en una muestra. Volvemos a nuestro caso del agua, que es el primero del que se preocupa Raman. La luz entra en el agua y lo que ocurre es que, como hay físicos, lo voy a decir, hay una interacción de la luz con la materia que lo que genera es un fonón, que se convierte en vibración de red. Puede pasar otra cosa que luego la explico. En palabras en cristiano, entra la luz, entra nuestro fotón en nuestra molécula de agua, y lo que le hace es, en el caso hipotético del muelle, le da una patada al muelle.
y lo levanta hasta un estado de energía virtual. No es un estado real. Los estados reales es otra historia. Pero bueno, para que nos hagamos una idea, lo que da es una patada y cuando el muelle vuelve a su naturalidad, ya no está oscilando a la frecuencia a la que estaba oscilando antes. Está oscilando un poquitito más rápido. ¿Qué pasa? Si nuestra molécula está oscilando un poquitito más rápido, significa que le hemos dado energía. Esa energía sale de algún sitio, esa energía sale del fotón que ha entrado y el fotón, por lo tanto, ha perdido energía. ¿Qué es lo que ocurre? Que el fotón cambia de color. Es lo que ocurre en este caso. Cambia de color y en este caso se va a longitudes de onda más largas, es decir, luz menos energética. Entró un fotón azul, vamos a ponerlo así, nos sale un fotón más rojo. Esto es lo que ocurre con el Raman. Puede pasar lo contrario, y es, en este caso, en la figura que tengo aquí, lo que pasa es, en el caso de la dispersión Rayleigh, que es la que no hay transformación, no hay cambio en la longitud de onda, el fotón entra, eleva la vibración de nuestra molécula a un estado virtual y cuando decae al mismo estado, no hay intercambio de energía, ya está, se absorbe y se remite, no pasa nada. En el caso del Raman, sube hasta este estado virtual, pero cuando decae, cede energía a la red se queda en un estado vibracional excitado y nuestra luz de salida es más roja. En el caso del anti-Stokes, que también pasa, pero estadísticamente es menos frecuente, lo que ocurre es que partimos de un estado vibracional excitado, nuestro fotón eleva el estado de energía a un estado virtual y cuando decae hasta el estado base. Es decir, el fotón cuando se remite roba energía a la red y sale un poquito más azul. Esto es lo más frecuente. Esto ocurre en 1 de cada millón de fotones que entran en la muestra. Esto ocurre cuando le toca los euromillones. Literal, no, esto es lo menos frecuente y por tanto en intensidad es lo que menos ocurre. Lo que pasa es que como el gap de energía que hay es el mismo, lo curioso es que son espectros que son totalmente simétricos. Es decir, encontramos la misma distancia desde la longitud de onda del láser con la que entramos, estará un pico de emisión Stokes y un pico de emisión anti-Stokes a la misma distancia. Lo que pasa es que te digo, generalmente todos los Raman que voy a presentar, los instrumentos que se utilizan en el laboratorio, el 90% de ellos y los que se van a mandar a Marte, por cuestiones evidentes, se van a fijar solamente en los fotones que se van un poquito hacia el rojo, porque es lo que ocurre con más frecuencia estadística. Las partes de un instrumento Raman son ópticas de colección, por la que metemos el láser y la señal de vuelta, un espectrómetro para separar la luz en sus componentes y poder analizar, un cabezal, ahora veremos lo que hace el cabezal, el láser para excitar la muestra y la CCD. El láser es importante. Cuando nace el láser, el inventor del láser lo que dice es que es, no recuerdo mal, la frase es, el láser es una solución en busca de problemas. Cuando Raman descubre el efecto Raman, no existían láseres. ¿Qué es lo que pasa? Si yo meto un montón de longitudes de onda, un continuo, le va a pasar el efecto Raman a ese montón de longitudes de onda. Y no, aunque yo vea efecto Raman, lo que estoy viendo es una fuente de luz continua. Y no veo un pico discreto. A mí me interesa ver un pico discreto, porque si volvemos al ejemplo de los muelles, las moléculas son exactamente eso, son como bolas unidas por muelles. Estos sistemas tienen lo que se llama una frecuencia característica, cada uno, dependiendo de a qué distancia de las bolas, como sean de pesadas, a qué distancia estén de la constante del muelle y demás, vibrarán de una manera diferente. En las moléculas pasa lo mismo. Cada molécula, cada vibración de cada molécula va a tener una respuesta Raman diferente, que es lo que nos sirve para identificar cosas con la espectroscopía Raman. Entonces, el láser supone una revolución. Una revolución porque nos permite, no es que el láser sea muy potente, es que el láser es monocromático, nos permite dar siempre un empuje a las moléculas con una fuerza absolutamente conocida y discreta, no con mucha fuerza, no un empujón a lo loco, siempre con la misma, con lo que nos permite calcular cuánta energía nos ha robado esa molécula o cuánta energía le hemos aportado, mejor dicho, y ver la constante de muelle, a qué distancia están las bolas, identificarla en definitiva. El cabezal, como he dicho, lo que lleva es un sistema óptico que lo único que hace es, por un lado, trae el láser, para que focalicen el láser y donde yo voy a extraer la información vaya al mismo sitio, por un camino óptico me viene el láser, y luego cuando excita la muestra y me vuelve, este dicroico lo que me va a hacer es, primero, el láser de aquí pasa, pero la luz que me interesa se refleja. Y luego va a otro filtro para separar el láser. ¿Por qué? Porque si yo trato de meter en una CCD la potencia que me entra de la luz del láser que estoy metiendo, y como he dicho, de cada millón de fotones de láser que mandamos, como mucho nos aparece uno de Raman, voy a saturar la CCD, me la voy a cargar y me voy a detectar el Raman, y eso hace falta eliminarlo para poder detectarlas, para poder hacer un espectro Raman. Y eso es la función del cabezal. Este mismo sistema se repite en los sistemas que se van a mandar a Marte, eso es absolutamente necesario.
El programa ExoMars nace en 2005, si no recuerdo mal, y la previsión inicial era lanzarlo en 2009. La cosa se ha ido complicando, como todos sabéis, y se sigue complicando en la actualidad. Hace ya algunos meses creo que os comenté que era un secreto a gritos que se iba a posponer a 2020, aunque ya se había pospuesto hasta 2018. Ahora mismo se ha hecho oficial hace no mucho, pero en abril, el 20 y pico de abril, yo estaba en México dando unas clases con Jorge Vago, el responsable científico de la misión, y él en su conferencia allí dijo claramente la misión se retrasa. Tardaron en hacerlo oficial, pero ya se sabía desde hace tiempo, por diferentes problemas. Entonces, lo que es interesante que veamos es cómo las cosas cambian en estos proyectos, y siempre cambian porque es inevitable. Del concepto inicial de ExoMars, lo lanzamos en 2009, pasamos a tener una misión de retorno de muestras en 2011. Bueno, todo esto que querían hacer en 2005, 10 años después se queda en a ver si en 2020 lanzamos ExoMars, a ver si en 2020 se lanza Mars 2020 y la misión de retorno de muestras a ver cuándo. ¿Vale? ExoMars en 2009 estaba planteada como una misión que tendría un rover, un elemento de tierra como un sismógrafo y algunos otros instrumentos científicos y un repetidor de datos, un orbitador para mandar datos, que sería la colaboración de Estados Unidos. Era una misión conjunta ESA-NASA. La NASA decide que se sale de esto y la ESA pues dice, bueno, pues yo me quedo con la responsabilidad. Me encargo yo del lanzador, utilizamos un Ariane, me encargo yo de hacer el orbitador, el repetidor de datos y además vamos a incluir carga científica para hacer ciencia desde el orbitador. Y lo hago yo todo. Recortes en el presupuesto hacen que la ESA decida, primero, reducir el número de instrumentos que van al bordo del rover. Que el lanzador no hay dinero para pagarlo y Ariane no es una cosa factible. Que la muestra, vamos, lo que es la sonda que se quedaría en tierra también se cae de todo el panorama. Y así llegamos hasta esto que era el plan que teníamos hasta hace un mes o 2 meses. Que era lanzar en 2018, en 2016 no aparece, pero se lanza, ya está lanzado, es lo que se lanzó a principios de este año, es el demostrador. Se lanza un primer orbitador y un demostrador europeo para ver la capacidad que tiene Europa de aterrizar en Marte, que todavía no ha aterrizado. ¿De acuerdo? Este era el plan que teníamos, pero además en este esquema se meten los rusos, ahora es en 2020, un lanzador ruso. Los rusos meten también, creo que meten carga científica en el rover. Perdón, esto, vamos para atrás, que me estoy adelantando. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando el barril de petróleo baja por debajo de, no sé si son $40, los rusos lo pasan muy mal y muy feo y ya no tienen dinero para pagar su parte. Aparte de otros problemas. Desde dentro, y a pesar de que se me vaya a poner en YouTube o lo que sea, en principio los instrumentos se van a tratar de entregar como si la misión se fuese a lanzar en 2018. Es decir, que aunque luego nos den un poco de margen, no lo sé, el retraso vendrá por otro lado. Vendrá por el desarrollo del rover o por la parte de los rusos. Yo no lo sé, no hay que echar la culpa a nadie porque son decisiones que toma la dirección de misión. Pero nosotros en principio seguimos con el calendario de vamos a entregar como si la misión se lanzase en 2018. Y esto lo digo para que luego no venga nadie diciendo que la culpa es del espectrómetro Raman, ¿eh? Que puede pasar, que esto hay mucho politiqueo, hay mucho echar la bronca y buscar un cabeza de turco. No somos nosotros. Pero el repetidor ya va en esta misión, ¿no? Creo que el repetidor va en esta misión, sí. Sí. Y tendrá una cierta vida. Eso tiene vida más larga, van con... Como para 4 años o así. Luego es que ExoMars no es una misión tampoco de larga vida. Es decir, por el concepto que tiene ExoMars... Que tampoco se puede retrasar mucho lo otro. No, esto es... hay que lanzar y que lanzar. Está claro. Si la cosa está en... si tardamos mucho ya no se lanza. No sé si... me estás poniendo la duda, a lo mejor va un repetidor o un orbitador aparte en el lanzamiento 2020, no lo sé, tendría que consultarlo. Pero te quiero decir que ExoMars no es un concepto como puede ser MSL, tampoco va a tener una vida muy larga, en el sentido de que, bueno, primero, MSL tiene una ventaja increíble que lleva pilas de radioisótopo, por lo que eso le dura el tiempo que necesites. Y además tiene una fuente de energía bastante potente y prácticamente ilimitada. ExoMars no, ExoMars depende de unos paneles solares. Y aparte es que ExoMars, la carga de ciencia que tiene tiene un espectrómetro infrarrojo
que va... vamos, lo primero es el taladro, lleva un taladro. Lo repasamos ahora. La estrategia de ExoMars es, donde aterrice, buscar un saliente de roca en la superficie marciana, lo que llaman un crop, que viene a ser esto. Acercarse y taladrar para recoger una muestra del subsuelo, sacarla, cortarla, la parte final, y meterla dentro de la ALD, que es el laboratorio analítico, que es donde está la carga científica. Fuera del rover, o sea, en lo que es la broca irá un espectrómetro infrarrojo que va mirando pues, por dónde estás taladrando. Y luego tenemos la cámara, pero ya está, no hay más ciencia que la que hay dentro del rover y depende de la cantidad de cores que saques de la roca. No sé si son como 20. Una vez agotemos el espacio libre para analizar, ya no hay más ciencia, ya no se hace más. O sea, se hace más ciencia con la cámara y el rover paseándose por Marte, pero no va a haber Raman, ni infrarrojo, ni espectrómetro de masas, ni espectrómetro de rayos X, nada, se acaba ahí. Entonces, por eso te digo que la vida es limitada. En el caso de MSL sigue funcionando y se lanzó, pues no me acuerdo de lo que está antes, pero en principio Supercam se mete en 2020 y 2020 creo que eran 360 soles mínimos de vida. ¿Vale? Entonces este rover no tiene un sistema para desechar las muestras que ya ha analizado. Se van quedando... No, aparte te la contaminaría, eso se va a quedar ahí. O sea, los cacitos, lo que va dentro de la ALD es un disco, un carrusel con cacitos. Entonces, cuando el rover saca el taladro, es que no tengo el vídeo porque no me lo han pasado, pero el taladro saca la parte final de la broca, la que interesa. Lo recoge y sale una bandejita de la parte... A ver... Bueno, es que esta ni siquiera es la versión nueva. O sea, sale la bandejita y lo dejan caer. Eso va a un molinillo que lo va a machacar. Y eso va a un cacito y lo aplana. Y luego va pasando por las diferentes estaciones de los diferentes instrumentos. Eso se queda en los cacitos. O sea, hay un número de posiciones determinadas y si yo, a lo mejor se podía llegar y decir, pues vuelco un cacito y luego lo vuelvo a llenar, pero ya está contaminado, ya tienes muestras del anterior. Y a lo mejor a Raman no le importaría mucho porque Raman se queda en la superficie, pero otros instrumentos como el espectrómetro de masas sí lo iban a detectar, entonces no interesa ese desarrollo. Lo digo porque MSL sí que debe tener algún sistema para hacer eso. MSL, dices para analizar las muestras que analizan y tal. Es que MSL es más completo. MSL tiene instrumentos que analizan a distancia, tiene un instrumento en un brazo que va a analizar localmente. ExoMars, para que veáis lo que son los cambios. En el caso de nuestro instrumento, ExoMars iba a ser, pasó por ser un espectrómetro de contacto para el ALD. Aparte, incluirle un espectrómetro que iba a ir en un brazo que iba a ir chequeando rocas y demás. Eso también se cae. Iba a pasar a ser también un instrumento combinado Raman-LIBS. Luego se quedó solo en Raman. Además iba a ser un instrumento remoto, ni LIBS, ni nada. Se quedan Raman de contacto para muestras que se analizan dentro del laboratorio analítico Pasteur. Eso es lo que va a ser y lo que dé. Y ya está, y no va más. El dinero que hemos gastado en esto es una burrada. Pero bueno, es que Europa tiene que gastar ese dinero. Hay que ir y hay que hacer ciencia. Y esto lo tiene que hacer Europa, no tenemos que depender siempre de meternos en misiones estadounidenses. Eso tiene que ser así. Pero hablemos del taladro. ¿Quién hace el taladro? Creo que son alemanes. ¿Te da más confianza? El taladro debe estar funcionando bien. Hace muy poquito creo que solo habían hecho unas pruebas en arena muy pensada, pero debe estar funcionando relativamente bien. Eso sí. A ver, lo pensaba hablar después, pero no lo hablamos ahora. El problema es la elección del sitio de aterrizaje, de amortizaje. Esto hay mucho politiqueo también y mucho interés científico, por supuesto. Hay un grupos de ciencia que les interesa una zona, a otros grupos les interesa otra. Y cada grupo defiende lo suyo. Los sitios de amortizaje se defienden en reuniones científicas más o menos abiertas. Y son a mano alzada. Es una cosa bastante democrática. En la de ExoMars, en los previos, nosotros no fuimos demasiados y fue más gente de otro grupo y ha ganado un sitio que a Raman no nos interesa mucho. ¿Por qué? Porque vamos a una zona de Marte que es muy rica en arcillas, en filosilicatos. Y eso para la espectroscopía Raman es malo porque tiene una sección eficaz muy baja. Entonces, un espectrómetro Raman, este tipo de minerales no los analiza muy bien. Sin embargo, al instrumento micromega, que es infrarrojo, le viene estupendamente. A las arcillas es lo que mejor se le da. Evidentemente había un grupo, micromega, que tenía su favorito por ir a una zona de arcillas, el otro grupo, Raman, que queríamos ir a Moth Valleys, que es una zona con sulfatos, con alteración, jarositas, que eso nos viene fetén. Y eso pasa.
¿Qué pasa? Vamos a ir lanzando arcillas con permafrost. Yo no sé qué pasará si cuando taladro se ponga a hacer ahí un agujero, se caliente con el permafrost aquello y se pueda quedar atascado o empieza a salir barrillo o cosas feas. Habrá que ver qué pasa. Es decir, yo el taladro yo no lo he visto funcionar, no he tenido esa oportunidad. Ni tengo muchas noticias del taladro, si te digo la verdad. Tampoco tengo muchas noticias de los instrumentos, pero... Lo que sí que hemos visto que funciona muy bien y ya lo tienen muy bien preparado es Micromega. Micromega, creo que os mandé algún mensaje, en su momento vinieron a hacer operaciones conjuntas aquí a Valladolid. Se trajeron directamente no va a haber mucha diferencia, es prácticamente el modelo de vuelo del espectrómetro infrarrojo de imagen, se lo trajeron para acá, para participar en un experimento conjunto de ciencia conjunta Raman e infrarrojo. Y estuvimos funcionando. El Raman es... El infrarrojo es básicamente lo mismo que el Raman, solamente que en vez de meter una patada al muelle que vibra con una fuerza muy conocida, entramos con un espectro amplio de infrarrojo, que son las frecuencias de absorción de esas vibraciones de la molécula. Le damos 1000 patadas al muelle y el muelle ya absorberá la que más le guste y lo que nosotros vemos es la patada con la que se ha quedado. Pues en este caso igual, metemos un espectro continuo de infrarrojo y las moléculas van a absorber una parte de ese espectro continuo en función del estado vibracional al que suban y así identificamos nuestras. Bueno, seguimos. Nada, unas características de lo que es el espectro, el equipo Raman que vamos a mandar lleva el ICU, que es una unidad de electrónica, el espectrómetro, CPU y el cabezal Raman. Este aquí es el cabezal Raman. Ese se diseñó en Kaisertrede, en Alemania. El espectrómetro está diseñado entero en España. Y la electrónica iba a ser francesa, pero creo que ya se la van a encargar más de ellos los británicos, porque Francia se ha metido mucho gasto con Supercam también. Bueno, esto es cómo se va a integrar con el resto de equipos, ¿de acuerdo? Y estas son las características, el peso máximo que tenemos para todo el instrumento. Son 2,3 kilos, un Raman E532, con ese rango espectral, para poder también llegar a la banda del agua y demás y analizar orgánicos, que es la principal, lo que todos quieren detectar en Marte, y por supuesto el equipo de Raman no es menos. Y bueno, esto es una foto tomada de lo que es el simulador que tenemos en Huecillo. Tenemos un simulador que simula las características del instrumento en sí y luego nos sirve para practicar con los algoritmos con los que va a funcionar el instrumento en Marte, porque no va a haber un operador allí para decidir, pues ahora lo enfoco de esta manera y le voy a dar tanto tiempo de exposición y el láser a tanta potencia. No, esto todo se tiene que hacer automáticamente y esos algoritmos se han desarrollado en Valladolid, nuestro compañero Guillermo López fundamentalmente, y se prueban en este simulador. Pues esto es como lo que va a ser, esto simula lo que va a ser ExoMars, un cacito con la muestra aplanada y el analizador encima de él. La otra misión en la que participamos, el 2020, para que veáis la diferencia en escala de tiempos, el 2020 creo que se concibió, tengo por ahí, el caso es que en enero de 2014 terminaron de aceptar propuestas. En enero de 2014 se abre un Open Call, que se llama, antes de esta fecha, y los que querían meter un instrumento en el rover, mejor dicho, NASA decide que va a mandar otro rover, Mars 2020. Y además ese rover va a apoyarse sobre todo en tecnología ya desarrollada para el MSL, el Mars Science Laboratory, para abaratar costes, y porque como funciona muy bien el MSL, pues una regla que en temas de desarrollo en espacio es fundamental es: si tienes herencia de algo, úsalo. Es decir, si has mandado algo, ha funcionado bien y todo ha ido bien, no innoves, cópialo y úsalo otra vez. Pues en este caso lo mismo, si el rover de MSL está ahí y está funcionando bien, cópialo, úsalo y abre una propuesta para que la gente meta sus instrumentos científicos en este rover. Bueno, pues esa aceptación de propuesta se cerró en 2014. Enero de 2014 se cierra esto y recuerdo yo, me iba yo de luna de miel, en agosto de 2014 sacan la lista de los instrumentos aceptados en Mars 2020 y se lanzan en 2020. Es decir, le dan 6 años a todos para tenerlo listo y lanzarlo.
En ExoMars empezamos se iba a lanzar en 2009, estamos en 2016 y se va a lanzar en 2020. ¿Veis la diferencia de escala de tiempos? Tiene sus porqués, ¿eh? Luego lo veremos en cómo se va desarrollando un proyecto de esto. Hay varios instrumentos. El nuestro, bueno, no es nuestro, participamos en una parte muy pequeña, la verdad. Entonces, decir nuestro es feo. Nosotros participamos en Supercam. Supercam es un instrumento conjunto entre Francia, que desarrolla lo que es la parte del mástil, donde va a ir un telescopio con el láser y demás. La zona del Body Unit, que está por aquí, la desarrolla el Laboratorio Nacional de los Álamos en Estados Unidos, es donde van los espectrómetros. Y nosotros desarrollamos esto, que es la muestra de calibración, ¿vale? Que de tamaño es esto. Este es un modelo de fabricación, un modelo a la misma escala para practicar fabricación que hemos hecho del concepto que teníamos en enero de este año de cómo iba a ser la muestra de calibración del 2020. Está hecho en aluminio, también es ligerito, y luego lo podéis trastear con él si queréis. Hay otra participación española, en este caso es el instrumento completo, que es MEDA, que va en el mástil. MEDA es una estación meteorológica que es heredera de REMS, que es la estación meteorológica que está en MSL, que también fue desarrollada por el equipo de Gómez Elvira en el Centro de Astrobiología en Madrid. El investigador principal es José Antonio Manfredi, Antonio Rodríguez Manfredi. ¿Vale? Entonces España tiene 2 participaciones en esta misión. Está basada, como dije, en el MSL, y estas son las técnicas que lleva Supercam. Supercam va a llevar un instrumento LIBS. LIBS básicamente es un láser que vaporiza parte de la muestra, la desmonta los átomos, arranca los electrones de la última capa, los átomos que forman la muestra, y cuando eso se relaja, esos electrones vuelven a caer sobre sus átomos y vuelven a entrar en órbita en esos átomos, emiten luz y nos sirve para detectar composición elemental. ¿Vale? Algunos lo habréis visto en los laboratorios. Bueno, pues lleva LIBS, que será operativo hasta 7 metros, Raman, operativo hasta 12, y la espectroscopía visible infrarroja o reflexión, y luego otro instrumento que es otra técnica es el RMI, que es el Remote Microimager, que es una cámara muy potente para sacar a distancia una foto de donde estamos haciendo el análisis RAM. ¿De acuerdo? Por cómo funcionan, esta técnica lo que va a hacer es evaluar el espectro que tengo del Sol, lo que me cae sobre las muestras, y veo lo que se queda en las muestras y lo que me están remitiendo, lo que me están reflejando hacia mí. Y lo que me falta me sirve para identificar esas muestras. Es importante porque luego entenderéis por qué hay algunas cosas en la muestra de calibración. ¿Por qué todas estas técnicas? Porque la sinergia entre todas estas técnicas nos permite muchas más cosas, nos permite hacer más ciencia. Raman es muy bueno para detectar estructura. Por ejemplo, carbonato cálcico, pelado. Puede cristalizarme de diferentes maneras. Si me cristaliza de una manera es una calcita, pero si me cristaliza de otra es un aragonito. Son 2 piedras diferentes debidas a 2 mecanismos diferentes. Si yo meto el LIBS ahí, el LIBS me va a decir que tengo carbono, oxígeno y calcio. En las 2, igual. Pero el Raman me va a decir que una cristaliza de una manera y la otra de otra. Si yo meto el Raman en una jarosita y meto el Raman en una natrojarosita, que es lo mismo, pero se sustituye el potasio por sodio, el Raman lo va a pasar mal para decirme es esta o es la otra. Pero el LIBS me va a decir es evidentemente una natrojarosita o es evidentemente una jarosita con potasio, una jarosita de verdad. Así que la unión de todas estas técnicas nos permite hacer más ciencia y mejor. Ese es el racional para implementar todas las técnicas posibles, además se comparten parte del hardware. Y tanto es así que me vale la misma presentación, la misma diapositiva de antes para explicar cómo funciona un Raman remoto. Es básicamente lo mismo, solamente que ahora utilizo un telescopio porque por la ley del cuadrado de la distancia, de ese fotón de cada millón que me interesa, que me devuelve la muestra,
con un microscopio vale, estoy a 5 milímetros de la muestra, va todo muy bien, tengo luz de sobra, pero cuando ya estoy a 10 metros de la muestra, es muy complicado que justo te caiga en tu telescopio ese fotón de emisión Raman que te interesa. Entonces hay que aumentar la superficie de colección. En el caso de SuperCam es un telescopio pequeñito, creo que es más o menos así. Pero bueno, ya no es un objetivo del microscopio. El láser pasa a ser pulsado. Si tú tienes un láser continuo de 5 milivatios o de 10 milivatios, que ya es una cuestión peligrosa, en el caso de un láser pulsado, pues metes, nunca hago la cuenta, siempre lo digo, en el caso del que tenemos nosotros en el laboratorio, pues metes que son, es decir, que metas 60 milijulios en 8 nanosegundos, tienes potencias del orden de los megavatios. Ganas, lo concentras en muy poquito tiempo y ganas mucha potencia de emisión también de vuelta en Raman. Y luego metes una cámara intensificada que detecta, tiene sus particularidades, pero es capaz de detectar mejor intensidades más bajas que en el caso de una CCD continua normal. Creo que SuperCam no lleva sincronismo, pero bueno, en los desarrollos que tenemos nosotros en laboratorio sí se introduce un sincronismo porque me interesa captar justo la ventanita de emisión Raman, que son esos 8 nanosegundos en los que entra el láser, y si remite el Raman, pues si yo lo hago a distancia y la cámara la abro justo según sale el láser, para cuando la cámara deje de recoger datos, el láser no ha llegado y ha vuelto, si estoy a mucha distancia. Entonces hace falta un mecanismo de sincronismo entre lo que es la detección de la cámara y el disparo del láser. Tiene otras ventajas, pero bueno, que no las comentaremos en esta charla. En términos generales, esto es lo que sería el desarrollo de un espectrómetro Raman, desde el principio hasta ahora. Luego veremos lo que es el TRL, el Technology Readiness Level. Pero bueno, para que nos hagamos una idea, todas las técnicas y tecnologías que tenemos ahora mismo han pasado por el mismo proceso. Primero tengo un desarrollo científico, Raman. Después veo cómo lo puedo aplicar y a qué. Y empiezo a tener los primeros prototipos. En nuestro caso, el primer espectrómetro que teníamos Raman es... Bueno, el primero es el Ramanor, que ocupa pues lo que es un armario ropero de 3 cuerpos. ¿Vale? En ese lo que se hace es separar la luz con el monocromador, y como no existían CCDs baratas ni así de grandes en ese momento, lo que tienes es un único píxel que va montado y mecánicamente va recorriendo todo el espectro. Un fotomultiplicador. Luego ya, gracias a que también la CCD nace y se empieza a hacer cada vez más barata, se puede utilizar, pues tenemos ya un espectrómetro de este estilo. Este es el que teníamos en 2003. ¿De acuerdo? El profesor Sharma tiene su desarrollo en 2008 de un espectrómetro Raman remoto. Sharma está en Hawái y también es parte del grupo de ciencia de SuperCam, colaborador de Fernando, nos colabora mucho, son amigos de hecho. Este es el espectrómetro que teníamos pensado en 2005, y ya después se hace el desarrollo en INTA, y son estos modelos que tenemos aquí. Este es el último que se cierra, el que tenemos a día de hoy, 2011. Me gustaría enseñaros algo físico, pero no hay, que yo sepa. Lo que tenemos aquí es otra cuestión importante en el desarrollo de tecnología, que es un demostrador. Un equipo que no es exactamente igual tecnológicamente al que se va a mandar a Marte, pero sí tiene unas características parecidas, aunque la tecnología y la CCD no sea la misma o los materiales no sean iguales, pero bueno, los parámetros fundamentales son muy parecidos y nos ha permitido hacer ciencia de campo con él, para ver de qué vamos a ser capaces una vez pongamos un instrumento en Marte. Y esto es importante de cara al desarrollo de lo que es un... Esto ya había contado, qué bien. Entonces, primera cosa que... O sea, el tema de trabajar en estas cosas es como una sopa de letras. Son acrónimos por todas partes. De hecho, en cualquier documento técnico que tú te leas de cualquier tema que tenga que ver con espacio, hay un capítulo entero dedicado exclusivamente a acrónimos. Y son varias páginas. ¿Por qué? Porque todo esto viene con herencia a Estados Unidos. Y en Estados Unidos los acrónimos les flipan. Les encanta. Entonces, primer acrónimo que es importante de cara a que entendamos por qué, en el caso por ejemplo lo que decía antes, por qué SuperCam y ExoMars han ido de maneras diferentes en el tiempo. Es TRL. Technology Readiness Level. Nos dice, como su propio nombre indica, el indicador de la tecnología que yo estoy desarrollando y que quiero poner en Marte, en qué nivel de desarrollo está. Se dan varias puntuaciones. En el caso de cuando Raman descubre el espectrómetro Raman, estaríamos en TRL1. Descubrimos la teoría que hay detrás de la tecnología. Después a alguien se le ocurre que eso está muy bien para identificar minerales, TRL2. Cuando empezamos a hacer investigación y desarrollo,
y vamos a empezar a fabricar espectrómetros TRL3, el I+D. Si hacemos demostradores de laboratorio, TRL4. La última evaluación que tenemos de ExoMars es de hace más de un año y estamos en TRL5, si no recuerdo mal. Que es un demostrador en condiciones más o menos que funcionan, que es muy representativo, más o menos representativo del que lo quieres mandar, y que está funcionando en condiciones de campo, en condiciones de uso. Lo siguiente ya sería el 6, que es cuando tienes algún sistema ya que es absolutamente representativo. Es decir, voy a probar, esto sería como decir, yo en el TRL6, pues en el espectrómetro Raman, lo que tengo es la red de difracción es exactamente la misma, y además la CCD también. Puede ser que cambie el cabezal, pero voy probando ya cosas de las que estoy planeando que vayan a volar. TRL7 es el prototipo propiamente dicho. TRL8 es cuando lo empiezas a calificar, que eso luego hablaremos de lo que es el proceso calificado, que es largo. Y TRL9 es lo que decía antes de cuando tienes herencia. Es cuando tienes algo que ya ha volado, ha estado operando y está demostrado que funciona. ¿Diferencia fundamental? Pues que cuando se hacen propuestas para ExoMars y se propone un Raman, nosotros no teníamos ningún instrumento Raman pensado para funcionar en condiciones marcianas, ni teníamos hecho ningún cacharro que presentara a nadie. Es decir, nuestro TRL era bastante bajo. La Agencia Espacial Europea parte de, vamos a lanzar una misión que es ambiciosa, me quedo con el concepto. Pero esto en el caso de SuperCam no vale. Lo que hace NASA con Mars 2020 es pedir un TRL más alto para empezar a participar. Y de hecho, si dije que en 2014 cerraron las propuestas en enero y en agosto dijeron quiénes iban, en junio de ese año en un congreso coincidí con gente de Sherlock, del JPL, y Sherlock ya tenía un modelo de demostración fabricado y funcionando. SuperCam también. Pero es que SuperCam tenía muchos modelos, muchas cosas, podríamos decir que estaban en TR9, es decir, SuperCam tiene tiene herencia de Kencan, que lo hicieron en el mismo conjunto, los de los Álamos con el IRAP en Francia. Solo era un LIPS, pero entonces, por eso lo eligen. Primero es un acicate para que te elijan y luego es uno de los motivos por los que SuperCam se mete en una misión a 6 años vista de lanzamiento y cumplirán, y ExoMars se va viendo retrasado porque ninguno de los instrumentos tenía este nivel de desarrollo tan alto como en las propuestas que se aceptaron para ExoMars. Entonces, yo calculo, estos son estimaciones mías. Lo he comentado con compañeros, hace año y medio teníamos 5, ahora estaremos por lo menos en 6 en el caso de ExoMars. Estimo que estamos también en un 6 en el caso de SuperCam. Y en la propuesta, en el caso de SuperCam, estaremos en torno a un 4 o un 5. Entonces, esto es lo que va cambiando. Hay reviews, luego veremos en las reuniones obligatorias. Esto te viene un auditor, digamos, te evalúa cómo vas haciendo y te cambia tu TRL. Te va diciendo, lo habéis hecho bien, ahora estáis en TRL7. O no habéis trabajado bien, seguís en 5. Es bastante jodido vivir pendiente de un numerito. Entonces, quiero participar en una misión. Lo primero es lo que tenía hecho hasta ahora, ¿vale? TRL que tengo, importante. Cuanto más TRL, más fácil es que me elijan mi instrumento. Luego, dices, venga, financiación, la parte difícil. Pues bueno, pues Fernando lo que le toca hacer es, oiga, mire, me han ofrecido participar. Bueno, en el caso de ExoMars, le voy a ofrecer esta propuesta a Mineco, ustedes me apoyan, en caso de que me elijan, el ministerio dice, te apoyamos. Tú, con esa carta tú ya tienes el compromiso de que tu país te va a financiar para ese instrumento. Tienes un compromiso de que vas a poder pagar las actividades. Para SuperCam igual, Fernando al ministerio, oiga, que voy a participar con estos señores. Misión NASA, con Francia, con los Álamos, con tal, estimo estos gastos. ¿Me apoyas? El ministerio dice, sí, I support you. Lo que pasa es que a veces que este support se queda en la versión inglesa de support. Yo te animo mucho, pero en dinero luego va por otro lado. El dinero hace falta porque hace falta. Para proyectos que es el desarrollo de hardware y la fabricación, un equipo de ciencia de soporte que se monta alrededor del instrumento y luego pues el evaluar también la operación de hardware. El dinero hace falta también planificarlo porque una vez tú tengas el instrumento allí, tiene que haber alguien de tu equipo en el tiempo que esté participando ese instrumento en una misión y esté en activo. Por lo que aunque tú termines de fabricar y mandarlo,
tu país se tiene que comprometer a que te va a seguir dando dinero para luego la explotación científica del instrumento que te has mandado. Solo faltaba que tú te lo trabajes, lo pongas ahí en Marte funcionando y venga otro y se lleve los méritos y los resultados que tú has fabricado. Un ejemplo de lo que se hace y lo que se emplea el dinero, pues cuando tienes dinero y hay un proyecto de operación, pues es cómo se elimina la fluorescencia. La fluorescencia es un problema grave cuando te enfrentas cuando estás en espectroscopía Raman. Es lo que pasa cuando, en vez de quedarte aquí, en estos estados virtuales, que no se queda, la molécula no se queda vibrando ahí porque es un estado virtual, digamos que sube y inmediatamente decae, es instantáneo. Pero hay estados de excitación electrónica en los que la molécula sí se puede quedar y además decae. O sea, yo le doy la patada con el láser, pero se lo doy tan alta que se quedan estos estados electrónicos excitados y puede transitar entre ellos y me emite luz. Y esa luz es un fondo continuo que no me da ninguna información de nada, no me aporta nada y no me interesa. ¿Qué es lo que pasa? Pues que hay que hacer algoritmos para eliminarla. Y esto se hace en el simulador que tenemos en Becillo y los algoritmos que desarrolló nuestro compañero Guillermo. Si tú iluminas mucho rato una muestra con el láser, la teoría dice que esos elementos que son fluorescentes, sobre todo las muestras orgánicas son muy fluorescentes, los puedes acabar destruyendo o saturando con el láser y la fluorescencia con el tiempo va bajando. Entonces, ¿qué hacemos? Probamos algoritmos que nos van a determinar, van tomando datos y determinan cuando la fluorescencia va bajando al límite lo suficientemente aceptable como para decir, ahora sí, ahora tomo el espectro. Esto no es tan fácil, porque tú tienes que darle al rover la capacidad de pensar, yo tengo un tiempo determinado para obtener un espectro en cada muestra, tengo que sacar el mayor rendimiento de mi tiempo, no puedo pasarme un día entero con el láser encendido esperando a que la fluorescencia baje hasta un límite. No, tiene que ser capaz de determinar en cada muestra cuál es el tiempo óptimo para que baje la fluorescencia, que además sea un tiempo que te permita sacar un buen resultado, pero no comprometa la operación después del rover. Entonces esto se desarrolla aquí. Eso es parte del trabajo que se hace con ese dinero que se consigue, pues eso, ciencia de soporte o de lo que es el trabajar en la operación de instrumentos, no solamente en fabricar. Este es el prototipo que tenemos de Raman remoto, que tenemos para probar las muestras que nos vayan pasando para la muestra de calibración de supercampo. Ciencia de soporte también es todo el estudio que ha hecho este grupo en análogos marcianos, en lo que es Río Tinto y sobre todo y Barranco del Jaroso, y parte de Tenerife también. En ciencia de análogos, es decir, me voy a una zona que yo estimo que va a ser muy parecida a Marte y pruebo a ver mi equipo, lo que consigue allí, lo que me detecta y trato de evaluar lo que voy a encontrar en Marte antes de llegar allí, para preparar el equipo para encontrar eso también. Y esto es importante. Todo esto es lo que entra dentro de lo que necesitas para un proyecto, para meter un instrumento. Y es importante porque te lo van a evaluar. La financiación. Muchas veces tú vas y el ministerio te dice, sí, yo te voy a echar una mano, yo te doy mi respaldo. Pero es que luego no es que el ministerio diga, a ver, sí, señor, usted ha venido, quiere hacer este instrumento, le voy a dar todo este dinero. Lo tengo aquí ya paralizado para usted. No. Lo que te dicen es, usted lo que hace es presentarse al plan nacional y pide proyecto todos los años. Tú vas y pides. Algún año te puede pasar que tú pides dinero para hacer A, B y C y ese año solo hay dinero para hacer A y B y C no se hace. Ya vas acumulando retrasos. O te puede pasar, como ha pasado, que ese año decidan que por méritos o lo que sea, que no te dan el dinero. Y eso ha pasado, por ejemplo, con MEDA, la estación meteorológica que va en el 2020. MEDA tenía su compromiso de que se le iba a apoyar y que se iba a financiar las operaciones de desarrollo del instrumento. Entonces, en algún momento, por lo que sea, se evalúa que no se le va a dar el proyecto que pide al responsable de MEDA y se queda sin dinero. Y ahora mismo es, ¿y qué hago? Lanzo en 2020, tengo que fabricar, la gente tiene que cobrar dinero, tengo que comprar material, ustedes no me han dado dinero, pero me han dicho que me apoyaban, explíquenme qué hago. Estas cosas a veces pueden pasar porque, como te evalúan todo el paquete y es una financiación que te dan del Ministerio, del Mineco, tienes que tener una carga científica importante, pues si tú coges y destinas mucha parte de tu presupuesto solamente a fabricar y a la ingeniería de fabricar estas cosas, pues si no hay un retorno científico estimado, te lo pueden denegar. Porque esto al final es un comité que se reúne y ese comité le da igual, ciertamente, si hay un compromiso o no de que a ti el ministerio te va a apoyar. Esto es una cosa que realmente funciona un poquito mal en este sistema de financiación, porque, a ver, nosotros en el punto en el que estamos con ExoMars, por ejemplo, ya hay que fabricar, y en el punto en el que estamos con Supercam,
con esta pieza, tenemos que empezar a fabricar antes del verano. A partir de ahí, yo tengo que destinar el dinero a fabricar y a ingeniería para documentar lo que voy a hacer. Yo no puedo destinar dinero porque ya hay poquito dinero, no puedo destinar a ciencia de soporte, porque estoy en un momento en el que a mí ya me toca fabricar. Y en el caso de ExoMars pasa lo mismo. A lo mejor hasta ahora, que no urgía tanto, sí se ha podido destinar dinero a lo que es ciencia, tener un buen retorno científico, pero llega un momento en el que dices, no tengo ni tiempo ni dinero para seguir dando ese soporte científico, pero es que ahora me toca destinar todos los esfuerzos a fabricar. Y te pueden decir que no, oye, que no tienes retorno científico y que un año te van a cortar el presupuesto y te vas. Yo confío en que con MEDA se pueda arreglar la ¿Y el retorno cosa. científico como que publicaciones? Publicaciones, que salga mucho en prensa también, eso también puede servir, pero no, fundamentalmente son publicaciones, porque eso lo evalúa un comité de gente experta. Entonces, son publicaciones, que es lo que entendemos cuando nos reúnen 4 investigadores y potentes y tal, y dicen, a ver, número de publicaciones que ha hecho usted, relevancia, impacto de cada publicación, y así se mide. Eso en el global tendría sentido, pero año a año no tiene ningún sentido. El problema es que se basa año a año, o a veces está en proyecto por 2 o 3 años, pero lo cierto es que en el caso de ExoMars se ha tenido que ir pidiendo plan nacional cada cierto tiempo, porque no es que te den el dinero para todo el proceso, y con Supercan lo mismo. Esto funciona así. Dice, bueno, ya tengo el dinero, ¿y cómo empezamos a funcionar? Bueno, pues mi experiencia es ir pasando a través de las revisiones obligatorias, que eso es un poco lo que te va a marcar el calendario. Primero tienes una MCR. Todo esto viene metido por el sistema de reviews de defensa en Estados Unidos, que se aplica a NASA. Y por supuesto los europeos copiamos. Y utilizamos el mismo sistema. Entonces, tienes primera revisión que tienes, MCR, el concepto de misión. Aquí yo no estaba y no se nos invita. Bueno. SRR, yo quiero ir hasta aquí y tengo esta misión y tengo claro lo que quiero hacer, la ciencia que quiero hacer, lo que quiero mirar y demás. Entonces ahora es requerimientos del sistema. Luego la definición de misión, lo que vamos a hacer, el diseño de los sistemas. Y hasta aquí llegas a la PDR, que es donde yo me incorporé, o sea, antes de la PDR, y es donde empieza ya la cosa a tomar forma. PDR es Preliminary Design Review. En este caso, para ExoMars la pasamos hace año y medio. Casi. Para Supercan la hemos pasado hace un año. No, hemos pasado este mes de febrero. La PDR viene a ser, tú presentas, es una foto fija de cómo está tu proyecto en ese momento. Tú tienes que tener un diseño preliminar de lo que quieres mandar. En el caso de nuestra muestra de calibración Supercan, pues lo que teníamos hecho hasta ese momento. Lo más maduro que puedas. Luego hicimos cambios, pero lo más maduro que tengas. Y con análisis, bien documentado. Entonces nosotros tuvimos que presentar el diseño de nuestra muestra de calibración, con unos análisis hechos por elementos finitos para ver que aquello iba a aguantar pues, el viaje y la operación en Marte y demás. Todo esto lo presentas unido a un análisis de lo que va a ser tu financiación del proyecto. ¿Cuál es el timeline que vas a seguir? ¿Con quién vas a trabajar? ¿Qué instalaciones vas a utilizar? ¿Cuál es la aproximación que tú vas a hacer al tema de calidad? A asegurar que la misión se va a cumplir. Todo esto son, en nuestro caso fueron 2 días seguidos de presentaciones ininterrumpidas. Un trabajo atroz para esto. Para un marco metálico que va a sujetar unas piedrecitas. Ahí un marco. Todo esto viene un comité que te evalúa. Un comité que tiene que ser externo a ti. Te evalúa y le da, en este caso a JPL, el review, la nota. Bueno, no vemos problemas, esta gente puede seguir trabajando. O también te puede pasar que te digan, no van bien, no creemos que lo vayan a hacer a tiempo, hay que tomar acciones. Y que te llamen la atención. También te dan una lista de acciones a corregir, siempre hay algo, siempre hay algo. Entonces te dan tu nota, el pasas o no pasas, y luego la lista de acciones, lo que tienes que corregir. En este punto ya te digo, estamos con la muestra de calibración de Supercan, porque pasamos la PDR en el mes de febrero. El siguiente punto, que es el Critical Design Review, la CDR, es cuando ya tu diseño está cerrado, ya tienes claro lo que vas a mandar, lo tienes súper pensado, está medido en la masa, el diseño, los análisis hechos por elementos finitos, las simulaciones, todo. Y es para que te digan el OK, esto está para calificar y hacer, digamos, igualar o no. Esa CDR nosotros la vamos a pasar
hacia el 20 de octubre, en los Álamos, del instrumento total. Y antes de eso, a finales de septiembre, pasamos una pre-CDR que esa la hacemos a nivel interno. Y como es una cosa importante, porque ahí sí te van a evaluar, no es una PDR en la que dicen, bueno, pues es una cosa preliminar, está bien, está mal, pues corregir. No, aquí en CDR se va a evaluar si tú estás para mandar tu instrumento para volar o no. Entonces, como es algo muy importante, antes de eso se pueden hacer, te dejan hacer reuniones locales dentro del grupo para preparar la siguiente reunión. Entonces, nosotros vamos a hacer una pre-CDR a nivel interno para evaluar que estamos en condiciones de pasar la CDR de verdad, porque tenemos un ensayo porque es algo importante. Hay otra reunión que es la MRR, esta la tenemos convocada para dentro de poquito. Es una reunión en la que te reúnes con, en nuestro caso, por ejemplo, nos vamos a reunir, porque en nuestra muestra de calibración, no lo he explicado mucho, no sé si luego tengo una diapositiva para presentarlo, son 25 muestras, ahora son más, ahora son 3 más, si no recuerdo mal, ahora son 28, que van a tener de todo un poquito. Entonces, para el LIBS habrá algunos cristales dopados con algún elemento de traza para que el LIBS vaya y diga, bueno, pues este es mi límite de detección de no sé qué, y este es mi límite de detección de no sé cuál. Elementos para que tenga líneas de emisión para decir, para calibrar mi instrumento. Una muestra que es exclusivamente de Raman para calibrar el espectrómetro Raman. Y luego para las muestras de imagen van 3 muestras de colorines para calibrar la cámara. Y una muestra, luego, es que no sé si veis aquí unos agujeritos, ¿vale? Uno de ellos, en este modelo, estaba pensado para ser una plaquita de colores RGB, con lo que llaman un target geométrico para calibrar el autofocus, la resolución y los colores de la cámara. Y el otro iba a ser una plaquita de titanio, vamos, va a ser todavía una plaquita de titanio para calibrar el LIBS. Lo que cambió desde la PDR, es importante que es preliminar, esto no nos dejarían hacerlo después de pasar la CDR, eso es una de las diferencias fundamentales entre las dos reuniones, es que esto cambia y ya no es una plaquita. Van a ser otros 3 agujeros más con 3 muestras de rojo, verde y azul, luego veremos por qué. Bueno, pues las muestras, los colorines nos los hace una empresa, no sé si es danesa, las muestras de colorines. Hay otras 2 muestras que son un espectralón blanco y uno negro, me parece, o al white, no me acuerdo. Esos vienen a empresa, comprados a empresa. Las muestras que son rocas y cristales vienen de Francia. Y el holder es diseñado y fabricado aquí en España. Todo esto lo coordinamos nosotros. Entonces lo que hay que hacer es reunirse con la gente que va a fabricar las muestras, la gente que va a fabricar la pieza esta, nos reunimos todos y evaluamos. A ver, ¿cómo estamos? ¿En qué condiciones estamos como para fabricar? Y esa reunión la tenemos dentro de poquito, esa va a ser el 13 de junio. A partir de ahí, el diseño de esto se congela. Ya no permitimos hacer más cambios, sin una justificación. Porque a partir de ahí se empieza ya a documentar, a generar planos, a hacer análisis, a prepararlo todo para llegar a la CDR en condiciones. Incluso a partir de ahí nosotros empezaremos a fabricar, porque el calendario es apretadito. La TRR es algo parecido, pero es cuando ya has fabricado tu pieza y la tienes que hacer todos los tests que te pide NASA o ESA para demostrar que tu instrumento va a poder cumplir con su objetivo en el ambiente marciano. Luego veremos el tema. Entonces, haces una reunión, evalúas cómo estás y defines los tests que vas a pasar, cómo y de qué manera. Luego también tienes un board que evalúa cómo has pasado los tests y te dice si puedes o no puedes. El SAR no es Felipe de Orbón, es la aceptación. Es decir, tú terminas tus tests, lo tienes todo estupendamente, has pasado la CDR, has hecho tus tests, la cosa va a funcionar, lo presentas. Entonces JP le hace eso, la SAR, y te dice, vale, a ver, un review, aceptamos, puedes mandarnos el aparato para acá y nos lo quedamos ya para meterlo en el rover. Y a partir de ahí, luego ya hay 2 reviews más. La ORR, que evalúa el nivel de operación, una vez que está todo integrado, y la FRR, que es ya cuando dicen si está la cosa para volar o no. No tengo fechas de cuándo van a ser. Bueno, nuestra TRR para esto será aproximadamente en septiembre-octubre. Por ahí dándose con la CDR, quizá después de la CDR. El resto de reuniones no tengo ni idea de cuándo se van a hacer, no tienen fecha todavía. Y luego estos son reuniones y muchas reuniones y más reuniones.
Nosotros, en el caso de que más me toca a mí, por mi trabajo, que es en el caso de la muestra que ven en Supercam, yo tengo teleconferencia todos los martes a las 4. Todos los martes a las 4 me tengo que meter a una reunión a decir qué estoy haciendo. Además, una vez al mes, esa conferencia pasa de ser larga a ser muy larga, porque es una revisión más a fondo. Y una vez cada 4 meses, no, una vez cada 3, quarterly, esa pasa de ser, es cada 4, esa pasa de ser muy larga a ser infinitamente larga. La última la hemos pasado la semana pasada. Sí, la semana pasada, así este martes. Este martes he estado 4 horas conectado a una teleconferencia, en lo que se ha hecho la revisión de la gerencia, de cómo estábamos gestionando todo, cada parte del instrumento. Entonces ahí se va el project manager del Mass Unit y dice: estamos haciendo esto, no sé qué, el calendario de entregas que tenemos es este, el dinero va así y tal y no sé cuál. Se mete el del Body Unit, dice: aquí estamos haciendo tal, y estamos en este punto y vamos a entregar, y yo me conecto y digo: pues aquí estamos de esta manera. Y ya te digo, 4 horas. Hay luego reuniones de los grupos de ciencia, de ciencia soporte. Pues por ejemplo, en el caso de Supercam hemos tenido varias reuniones previas para evaluar qué muestras íbamos a meter. Una de las muestras, por cierto, la tuve en mis manos en la PDR, porque nos la trajeron. Es una sergotita. Lo que pasa es que cuando te lo dicen, sacando el bolsillo, dicen: esta es la sergotita que tenemos que nos sobró de Kenkai. Lo coges, lo manejas, bueno, pues esto, una piedra negra, toma, para ti. La devuelves. Luego buscas, Google, sergotita. Sergotita viene a ser es un basalto de un meteorito certificado de origen marciano. Has tenido en tus manos un cachito Marte y no te has dado cuenta hasta que... Yo no soy minerólogo, yo no tengo ni idea de lo que era aquello. Pero pues va a ir una muestra de sergotita, que es un trocito de Marte, un basalto marciano, pues para tener algo parecido a lo que vamos a ver allí. Es chistoso porque Silvestre Maurice, que es el investigador principal de la parte francesa, algunos lo conoceréis porque sale en anuncios de Citroën, es que en Francia lo de ser científico da caché. Aquí no tanto, pero en Francia se considera. Bueno, pues Silvestre Maurice dijo que esto realmente era una misión de retorno de muestras, o lo que al revés. Vamos a devolverle a Marte un trocito que nos prestó y se lo vamos a llevar. ¿Vale? Entonces, en ExoMars hemos tenido también reuniones del grupo científico, por ejemplo, para definir la irradiancia del láser. Más ciencia de soporte que se ha hecho ha sido... Esto estuvo interesante también. Se desarrolló una cámara marciana. Algunos lo habéis podido ver, los que habéis venido al parque tecnológico. Una cámara marciana, fue la tesis doctoral de Alex. Lo que hace la cámara es simular la temperatura y presión de CO2 que hay en Marte. Y a través de una ventanita metemos el láser y hacemos Raman de las muestras. ¿Qué es lo que ocurre? Si yo hago Raman en la Tierra, la muestra está en contacto con el aire. La luz que se absorbe y que calienta mi muestra, como estoy en contacto con el aire, por contacto puedo ceder esa energía térmica al aire y disiparla. Pero cuando ya bajo la presión a casi el vacío, que es lo que me pasa en Marte, la muestra tiene problemas para evacuar el calor que sufre por absorber ese láser y se queman antes. Ciencia de soporte, reunión del comité científico y dices: oye, me pasa esto, he hecho estos resultados, hay que definir la irradiancia máxima del láser que va a ir en ExoMars. Reunión de ciencias, decide, pum, tanto. ¿De acuerdo? Es para que veáis las patas en las que se va sosteniendo un proyecto de este estilo. Modelos. Esto es otra parte curiosa. La filosofía de modelos. Es prácticamente calcada en el caso de ExoMars y igual, y en el caso de Supercam. Nosotros no vamos a fabricar exclusivamente la piececita que se va a montar en el rover para ir a Marte. Se fabrican varios modelos. El primer modelo que se fabrica es el STM, o en el caso de Supercam el LM, el Engineering Model. Es un modelo que es representativo a efectos de masa, propiedades térmicas, propiedades eléctricas y de interfaces. En nuestro caso será una cosa similar a esta. No tendrá ninguna muestra dentro y sencillamente es para que JPL pueda comprobar que esto encaja en el soporte donde va a ir en el rover y que además, pues eso, cuando lo prueben allí, pues vean que cumple con las propiedades mecánicas que tiene que cumplir. En el caso del Raman del instrumento del RLS, pues se ve también cómo una vez está integrado todo el consumo eléctrico, el tema de dilatación térmica, las vibraciones que se hacen del conjunto.
Eso es para lo que vale el engineering model. Si todo va bien, luego puedes hacer el EQM. El EQM es el modelo de calificación. No sé si tengo por aquí la calificación. Sí. Es básicamente una pieza con la que tú calificas absolutamente todo, tanto cómo vas a fabricar la pieza de vuelo, como que la pieza es igual a la de vuelo, como los procesos que va a sufrir esa pieza. Todo lo que hagas con el EQM tiene que ser exactamente igual a lo que vas a hacer luego en el modelo de vuelo. Es decir, en este punto tu modelo es calcado, o sea, el EQM es exactamente igual, o tiene que serlo, al modelo de vuelo. ¿Por qué? Porque lo que vas a hacer es vibrarlo, someterlo a altas temperaturas, a vacío, choques, para testear que eso luego va a aguantar el vuelo, el aterrizaje en Marte y demás. Vas también a calificar el procesado que vas a hacer tú con tu instrumento. Es decir, cómo vas a limpiarlo, cómo vas a mantenerlo estéril. Todo eso lo calificas con el EQM. Se hacen testeos, ven que pasa todas las pruebas de vibración, le hacen pruebas para ver que efectivamente está limpio y entonces te dicen, el EQM ha pasado las pruebas, perfecto, ya puedes fabricar el modelo de vuelo. Y en el caso del modelo de vuelo ya no lo puteas tanto, porque ya has demostrado que es igual ha ido todo bien, ya fabricas y entregas, haces las pruebas de aceptación, lo justo, y entregas. Y aparte, en los dos casos, eso sería el FM, se va a entregar un SPER. El SPER es el backup, el modelo que va a ser igual al FM, pero que se tiene por si acaso algo se rompe. Ese SPER lo tienes que entregar y tiene que estar siempre en condiciones de montar, es decir, lo tienes que almacenar limpio. Yo lo construyo, lo tengo perfecto para volar, lo esterilizo y lo limpio. Luego repasaremos qué es este tema de limpieza que también tiene su gracia. La calificación. Estos son 4 procesos básicos que se hacen en cualquier instrumento que tú quieras mandar a Marte. En el caso de SuperCam, PQV es un test térmico que sirve para simular, por requerimiento, tiene que ser 3 veces la duración estimada de la misión. Es decir, en el caso que nos ha tocado a nosotros serían casi unos 1000 soles. Entonces lo que te dicen es, el rango de temperaturas que vas a experimentar durante el despegue y el crucero hasta Marte es tanto. El rango de temperaturas que vas a sufrir en Marte es tanto. Tienes que hacer n ciclos. Entonces lo que hacen esos ciclos es, voy de la temperatura mínima que me marcan a la máxima a un ritmo determinado que me lo dan por manual, tiene que ser ese. Luego vuelvo y vas haciendo ciclos de subir y bajar temperatura muy rápidos para simular un envejecimiento acelerado de tu equipo para demostrar que va a aguantar el tiempo de misión estimado que te han pedido. En este caso los 360 y pico soles. Nosotros, esto sobre todo está pensado para equipación electrónica. Entonces, aunque nosotros se nos requería en un primer momento hacerlo, la verdad es que era un test caro, largo y complicado, porque nos requería estar 3 meses con esto metido en una cámara que iba a ir desde menos 135 grados hasta más 60. Venía a costar unos 50 y pico mil euros solamente la chorrada del testeo. Y eran 3 meses en los que no podías hacer nada. ¿Vale? Este en ExoMars, vamos, en la Agencia Espacial Europea yo no he visto que se pida, al menos a nosotros no se nos pide, pero sí se pide, lo pide JPL, lo pide NASA. TVAC es pruebas de temperatura en vacío. Son algunos ciclos de temperatura para evaluar, pues eso, sobre todo que dilataciones térmicas no van a estropear el aparatito. Pruebas de vibración para ver que durante el despegue y demás no se va a destrozar esto. Y luego pruebas de choque. En el caso, por ejemplo, de las pruebas de choque que vamos a tener nosotros, van a ser lo más representativo del momento en el que cuando el rover llega a Marte, en el caso de SuperCam, se despliega esa grúa con esos cohetes y que empieza a descargar, pues el momento en que los thrusters empiezan a tirar, es la parte más intensa de choque y es lo que se simula con estas pruebas. Todo esto está contenido en un documento que me gustaría poder enseñaros, pero no me dejan, que se llama el ERD, el Environmental Requirements Document. Ahí te dicen, y no lo dejan porque es un know-how, una tecnología, un conocimiento que desarrolla JPL, que les cuesta su pasta desarrollarlo y que no van a permitir que ande por ahí pululando a libre albedrío. Ahí te dicen, la temperatura estimada que vas a tener, no en Marte en general, sino donde va tu cosita en Marte, en el rover. Por ir donde va a ir las vibraciones que va a experimentar. Por ir donde va a ir los choques que puede experimentar. Todo esto te viene ahí, tú tienes que cumplir con lo que te dicen en ese documento. Y hacer los testeos en base a ese documento. Luego hay otra parte, aparte de calificar que tu instrumento va a funcionar a nivel mecánico, es decir, que va a soportar despegue, aterrizaje, ciclos térmicos, el invierno marciano, todo esto, que es el tema de control de contaminación.
Y en este caso, lo más difícil fue, y está siendo, ExoMars. A ti lo que te interesa es no contaminar Marte. Ya no con el tema del vivo, que eso lo vemos después, sino no contaminar Marte y aparte, fundamentalmente, no contaminarte a ti y a la ciencia que vas a hacer. Caso de SuperCam. Pruebas que se hacen en el control de contaminación. Durante la fase de vuelo en la que el rover va a ir plegadito en su cápsula y va a ir volando, ¿puede pasarme que por estar en vacío la pintura con la que va a pintar el rover se desprenda o desprenda gas que se pueda quedar pegado a las lentes de SuperCam y me cause contaminación? Esto hay que modelarlo, hay que testearlo, hay que elegir la pintura de acuerdo a esto. Lo más extremo, en el caso de ExoMars. En el caso de ExoMars nos encontramos con que la muestra de calibración de ExoMars que va metida, que es esto, una cosa parecida a esta, este es un modelo preliminar de la muestra de calibración de ExoMars. Esto va metido dentro del laboratorio analítico y claro, ahí va un espectrómetro de masas que es muy sensible. Entonces hay que garantizar que no va a ir nada que ese espectrómetro de masas pueda detectar como marciano y que no sea marciano, que lo has metido ahí. Lo que nos obliga a llevar un protocolo de limpieza a la muestra de calibración brutal. En estas actividades de limpieza he participado yo y te toca irte hasta el INTA, a Madrid, a meterte en la sala limpia del INTA, vestirte, lo llaman disfraz de conejo. Es un traje de plástico entero, blanco, te cubre hasta aquí, con una mascarilla, con un sombrero, con tus guantes, doble guante. Luego te metes dentro de la sala limpia y dentro de la sala limpia hay una campana ultra limpia en la que solamente te puedes meter poniéndote unos guantes absolutamente estériles que te pones que no puedes tocar. O sea, realmente el mismo protocolo que tuvieron que aprenderse la gente que trabajó con enfermos de ébola, lo he tenido que aprender yo, pero al revés. Y es tal cual, porque para la muestra de calibración el ébola soy yo. Entonces yo no puedo ponerme el traje de una manera determinada y hay que tener un cuidado porque no puedes tocarlo por fuera, tienes que poner el traje, solo se toca por dentro, las mangas se ponen, es todo un proceso. Entonces tú vas al INTA y te pones con un compañero y a lo que tú te vas vistiendo el compañero vigila que no estás saltando el procedimiento en ningún momento. Todo esto en un espacio que es más pequeño que de aquí a la pared, con armarios y unas sillas y tal. A mí no me extraña que si el espacio que tenía la enfermera que se contagió de ébola era similar, se contagiase, porque es un espacio realmente difícil para ponerte todo el estallido que tienes que poner y trabajar en esas condiciones. Te metes dentro de la sala, te pones tus guantes ultra limpios y luego nos toca meter la muestra de calibración en baños sucesivos, primero creo que era de alcohol isopropílico con agua en un baño ultrasonidos, 3 baños, luego en acetona, luego creo que era en agua normal, no me acuerdo ya. Todo este proceso que es absolutamente agotador y largo es para garantizar que cumples con tu plan de contaminación, que es otro documento que te da la Agencia Espacial Europea o NASA, en el que dice que tú para tu instrumento tienes que cumplir con estas normas de contaminación. Las más extremas que hemos tenido nosotros, ya os digo, son las de ExoMars. Y no es porque vayamos a contaminar Marte con lo que mandemos, sino porque podemos estropear las mediciones de otro instrumento. También hay cierta preocupación con el tema de la contaminación en el medio ambiente. La ESA prohíbe el uso de según qué materiales para volar a espacio. Un ejemplo. Por normativa de la Agencia Espacial Europea, cualquier cosa de aluminio, se nos aplica a nosotros, que queramos mandar al espacio, no puede ir desnuda. Tiene que ir con un tratamiento de superficie pintado, para evitar corrosión. Son normas de calidad. Bien, pues había un tratamiento, no recuerdo si es el cromado o algo así, que podías darle para protegerlo, que ya no puedes utilizar porque utilizaba cromo hexavalente y la ESA decide que eso está prohibido porque es altamente contaminante. Entonces, tienes que cambiar el procedimiento. Es uno de los ejemplos de cómo se controla hasta el último proceso que vas a sufrir que va a sufrir tu muestra de calibración, tu trozo de tu hardware a entregar. Pero es que esto no es lo mismo estar limpio que ser estéril. Es que aparte del control de contaminación está el concepto de protección planetaria. Y esto es algo que trae también sus quebraderos de cabeza. Protección planetaria es, no vamos a ir a Marte a introducir algo de nuestro propio ecosistema para que crezca allí y detectemos vida y sea vida nuestra que está creciendo en Marte. O estropeemos lo que pueda estar pasando allí. Marte es un sistema cerrado que está ahí para estudiar y si nosotros lo contaminamos estamos estropeando la ciencia que podemos hacer sobre ese sistema. Podríais pensar que es que las bacterias se mueren fácilmente, pero es que es mentira. Pero es que ya no son solo las bacterias, las esporas, que es como se lo pone ahí, es la versión, son a las bacterias lo que las semillas a las plantas. Las esporas pueden estar en un estado durmiente hasta durante
hasta 10 millones de años, en condiciones muy extremas. Y tú puedes puedes limpiarlo, puedes hacer todo lo que te dé la gana, pues si se te escapan esporas, puedes llegar a Marte, esas esporas pueden encontrar condiciones y crecer, y has contaminado Marte. Esto lleva otra serie de procedimientos. Hay un procedimiento estándar en estos casos que se llama DHMR. Dry Heat Microbe Removal o algo así. Está también panelado. Tu muestra la tienes que diseñar de manera que aguante una temperatura elevada durante una serie de horas para garantizar que te has cargado las esporas. Y en los test de aceptación que os decía, te van a testear si te lo aceptan o no, también van a testear una cosa. Y es que cuando se haga lo que llaman un bioburden, como es una reducción, tú tienes que garantizar que has reducido la cantidad de esporas que tienes en tu muestra. Entonces, lo que se hace, el procedimiento es, yo lo limpio, lo tengo más o menos limpio. Paso un bastoncito de estos un bastoncito para de los oídos. Lo meto en su medio de crecimiento y pongo a crecer una cápsula Petri. Y luego lo meto a limpiar. Y le hago el DHMR. Lo meto a calor durante un tiempo largo para que se mueran todas las esporas. Y cuando salga de ese procedimiento hago lo mismo. Paso mi bastoncillo, lo meto en el medio de crecimiento y lo pongo a crecer en una cápsula Petri. Y evalúas cuántas colonias te crecen en un primer momento y cuántas colonias te crecen después. Y lo que te pide la agencia en este caso es que haya una reducción de cierto orden de magnitud desde el principio hasta el final. Y eso luego te lo van a chequear también para aceptarte el hardware. El modelo de SPER, el modelo de repuesto, tiene que haber pasado por todo, por la limpieza, la esterilización, todo. Tiene que estar en condiciones de mañana mismo lo saco, lo monto y a volar. Por eso se almacena en doble bolsa y, pues mira, en el caso también de la muestra de calibración de ExoMars, como los requerimientos son tan serios, para transportar la muestra y entregarla, ha habido que hacer un proyecto de ingeniería aparte, que es desarrollar el contenedor de la muestra de calibración para enviarlo desde Valladolid hasta la Agencia Espacial Europea. Y es un problema serio. Ha tocado desarrollar un entorno, un cilindro sellado herméticamente con una presión positiva de un gas inerte. O sea, es más trabajo solamente para enviarlo. Todo esto de la protección planetaria, en cuanto manden a una persona... Sí. O sea, por eso el tema lo de la película del marciano está muy bien, pero o sea, a partir de ahí ya no puedes considerar Marte un sistema cerrado, un sitio de investigación en temas de ciencias de la vida, por ejemplo. Porque ya lo has contaminado, y no te iban a pones a plantar patatas en tu propia mierda. Nos decía Jorge Vago en esa charla que os decía que, aunque tú vayas con el traje de astronauta, que es hermético, el que vaya una persona, un astronauta a Marte, y esté con ese traje de astronauta, es como que hubiese varios jets saliendo con contaminantes y esporas y lo que sea. O sea, contaminas por estar. Y es más, lo hablaba con Pablo Sobrón ayer. Estábamos hablando sobre el tema de los sitios de martizaje. Entonces lo que Pablo decía es, lo curioso es que no se va a ir al mejor sitio. O sea, tú dices, el mejor sitio para encontrar vida puede ser este. Pero como no puedo garantizar al 100% que no lo voy a contaminar, lo vamos a dejar limpio, quieto, y no voy a ir ahí, voy al segundo mejor. Hasta ese punto llegamos, se sacrifica objetivo científico a favor de mantenerlo limpito y en perfecto estado sin alterar por nosotros. ¿Hay algo más? Bueno, sí. Esto es un poco la evolución que ha llevado el holder nuestro, de nuestra muestra de calibración de Supercam. Este es el primer concepto que teníamos. La muestra de titanio para el LIBS, 25 puertos para muestras y la muestra de colorines. Esto luego cambia en el modelo 2, ahora tenéis más o menos las características generales. Una de las muestras iba a ser lo que se llama un white spec, una especificación blanca, un espectralón blanco. El espectralón es un difusor lambertiano que lo que viene a significar es que según le da la luz del sol, me la devuelve de vuelta entera y en todas partes. De manera que yo tengo, ¿os acordáis que decía cómo funcionaba el tema del espectrómetro visible de infrarrojo? Lo que va a hacer es,
va al espectralón, ve cuál es el espectro que tiene en ese momento, luego se va a la piedra y mira a ver las diferencias. Lo que falte es lo que la piedra ha absorbido y por lo tanto es lo que yo puedo utilizar para identificar esa piedra. Bueno, pues iba a ir las muestras de color, un espectralón, más luego las muestras de minerales y sinterizadas que van pues, para calibrar, para las muestras representativas de lo que hay en Marte y demás. Las muestras de espectralón, ¿qué es lo que pasa? Que, bueno, este es el sistema de fijación, va atornillado por aquí debajo, va lo que es el disquito de piedra, una arandela de protección, dos muelles Belleville o arandelas de presión, me ha dicho Ricardo que son, y luego el cierre, para garantizar. Esto está todo pensado y simulado y calculado para que los choques, vibración, todo lo que te han dicho que tiene que aguantar esto, lo aguante. Y además, que cuando esto se vaya dilatando y contrayendo en Marte, que son variaciones muy extremas de temperatura del día a la noche, no se te vaya a romper la muestra porque el aluminio contrae de manera diferente a la muestra y entonces pueda comprimirla y te la parta. Todo esto es ingeniería que hay detrás para hacer esto, que insisto, puede parecer una tontería, pero no lo es. El problema que hay en Marte es el polvo. ¿Vale? Esta es la muestra de calibración, creo que era de Mastcam, en MSL. ¿De acuerdo? La muestra de calibración de Mastcam en MSL lleva unas muestras de colores, una especificación blanca, gris y negra, y un gnomon para ver, para tener sombra y ver cuáles son los valores de estas en condiciones de sombra. Sol 13. Sol 1197. Tus puntitos de colores ya no se ven. La blanca, la gris y la negra son indistinguibles y solamente ves el pivote este negro que te sobresale. Claro, si estás ya pensando en una misión de larga duración, esto hay que tratar de cambiar de alguna manera. Entonces, estos son experimentos que se hacen, estos son en Dinamarca, que son incluyendo un imán alrededor de las muestras. Entonces, el polvo que sea ferrimagnético se queda atrapado en las líneas de campo magnético y lo que genera son estos disquitos, de manera que cuando el polvo se va a depositar, hay una zona que me la ensucia mucho, pero hay otra zona en el centro que queda más o menos limpia. Y es el sistema de reducción de polvo que va integrado en nuestra muestra de calibración. Teníamos este sistema RGB para calibrar la camarita con el Tarier geométrico. Todo esto cambia porque el temor está en que se me llene de polvo y me deje funcionar. Entonces, después del PDR, cuando aún se nos permitía, desarrollo de un nuevo modelo, un nuevo concepto, y es, quito esa plaquita de colores, meto 3 discos a mayores, las muestras RGB ya no son una plaquita, van a ser 3 discos de material certificado, y además les voy a poner el imán. En total van a ir 5 muestras con el imán de reducción de polvo. Los 3 del RGB, la muestra negra y la muestra blanca. Son las 3 que van a ir con este imán de reducción de polvo. Esto es un ejemplo de cómo esto sigue, es una cosa viva que va cambiando a lo largo del tiempo. Por supuesto, esto ha tocado volver a calcular budget de masa. Aquí se ha reducido masa para acoplarte a los requerimientos que te ponen, y ha habido más cambios todavía. Otro cambio que ha habido es, en el momento en que se decide licitar y se dan los instrumentos que van a ir en 2020, nadie habló de que iba a ir un helicóptero a Marte. ¿Sabéis que va un helicóptero a Marte? ¿No lo sabíais? ¿Alguno sí? Bueno, pues va un helicóptero a Marte. JPL ha decidido que van a poner un dron en el 2020. El dron para que vaya por delante del rover, seleccionando hacia dónde va a ir el rover. ¿Qué es lo que pasa? Que si mi muestra de calibración va atornillada aquí, pues resulta que la antenita de control del dron va aquí y me da sombras y me puede estropear la calibración de mi instrumento. Así que toca pedir, solicitar, oiga, por favor, me pueden dar una localización nueva, o quitar la antenita de ahí, y en esas estamos ahora también, por ejemplo. Entonces también en función de eso te puede tocar cambiar el diseño de tu muestra de calibración, porque ahora mismo, en función de eso, tenemos que repartir las muestras dentro de esto. No es lo mismo que esté aquí que aquí, porque la sombra me puede dar por aquí no, por aquí sí. Entonces, todo esto sigue abierto.
Y estas son la clase de cosas que pues luego te producen ciertos retrasos también, en cada entregar. Es decir, bueno, pues ahora como voy a meter un helicóptero y voy a meter una antena, pues ahora toca repensar no sé qué y hay que alterar cosas. Nuestro calendario para entregar en este mes de febrero era este. Pensábamos empezar a fabricar en junio de este año. ¿De acuerdo? Para terminar la fabricación de los modelos que vamos a tener. Los modelos que vamos a tener van a ser el modelo de ingeniería, que se manda a JPL para que lo metan en el rover. 2 modelos EQM. ¿Por qué? Porque como las muestras que tenemos hay poquita cantidad, pues no es que podamos hacer una cantidad infinita de muestra para analizar y hacer los testeos y tal. Entonces lo que vamos a tratar de calificar son 40 muestras. 40 muestras de las cuales, en función de cómo se vayan portando, se escogen al final solo 25. Entonces se fabrican 2 modelos del holder, 2 modelos de esto en EQM, que son de unas 40 muestras y las metemos a hacer la puñeta en las pruebas de calificación. Y cuando veamos cómo se han portado todas, entonces se decide cuáles van a ser las que van a ir finalmente a Marte. Y también se va a fabricar el modelo de vuelo. En el caso de las muestras, se fabrican todos a la vez, porque como la van a fabricar los franceses, van a hacer un disco más grande, van a hacer un pellet enorme y luego de ese disco van a sacar varios disquitos pequeños. Entonces, para garantizar la homogeneidad, los fabrican todos a la vez. Y esos van a estar fabricados este año. Modelo de vuelo, los modelos de calificación, todo. El modelo de ingeniería se tendría que entregar más o menos en octubre de este año. Es lo que vamos a mandar, el primer entregable que tenemos para mandar a JPL desde Valladolid. Bueno, desde Valladolid no, desde País Vasco, que todo esto nos lo va a fabricar una empresa que se llama AVS, Added Value Solutions, que es el partner que hemos encontrado, que hemos contado para el desarrollo de ingeniería y la fabricación. Tienen instalaciones bastante buenas. El EQM se fabricará después de fabricar el modelo de ingeniería y terminará en noviembre de este año y comienza la calificación. Esto era cuando pensamos que teníamos que hacer PQV. PQV, aquel ensayo de larga duración, hemos pedido que por favor nos permitan no hacerlo porque nos estropeaba mucho el calendario y porque no tenía mucho sentido. Al fin y al cabo son piedras, no se van a estropear. Entonces al final nos han permitido no hacer el PQV de larga duración, han tocado redefinirlo, pero por si acaso habíamos pensado fabricar otro modelo a mayores para que fuese exclusivamente por este proceso, por el PQV y más muestras. Entonces al final solo se van a fabricar 2 EQMs que empezarán, se desmontarán del todo a primeros del año que viene y pasarán las pruebas para acabarlas el 6 de abril, será más bien, tirando a mayo de 2017. Para entregar a finales del año 2017 el modelo de vuelo y la reserva. Es decir, se lanza en 2020, en 2018 lo tendrán todo totalmente entregado y en su sitio. De hecho, los franceses ya han entregado el equivalente al modelo de ingeniería, ya está allí. Ya se ha mandado a los Álamos, lo tienen ya los Álamos. Así vamos. Entonces, SuperCam va muy rápido. En el caso de ExoMars también se ha entregado hace poquito el EQM, es decir, el modelo. Por ejemplo, en el caso de la muestra de calibración, el modelo que ha pasado por toda la limpieza, que hemos certificado que somos capaces de fabricar algo que va a aguantar el vuelo. No solamente eso, sino que somos capaces de limpiarlo, y capaces de esterilizarlo, y capaces de entregarlo a la ESA limpio, estéril y preparado para montar. Como todo está ya está entregado, pues ahora, dependiendo de que nos den el visto bueno, y a partir de ahí ya se podría pasar a fabricar el modelo de vuelo. Que como digo, en principio seguimos con fechas de vamos a volar en 2018. Y esto es más o menos lo que creo que podía contaros de cómo funcionan estos temas de desarrollar algo para mandar al espacio. He traído algunas cosas, esto ya lo he explicado lo que era. Esto es un concepto inicial del láser de ExoMars, solamente esto, el resto es un ventilador porque esto genera muchísimo calor y claro, en Marte hace más frío y no es la cosa mejor, pero aquí toca refrigerarlo. Entonces, esto es lo que iba a ser el láser de ExoMars, el primer desarrollo. Esto es lo que veáis, que no se fabrica solamente lo que se mete en la nave, lo que se mete en el rover para volar. Hay muchos modelos intermedios, todo esto es lo que cuando alguien pregunta, ¿pero por qué son tan caras las cosas que van al espacio? Bueno, pues porque, tal y como nos dijo en una reunión, el jefe de calidad, o sea,
el de Mission Assurance de JPL, en esto, la oportunidad de llevar algo a Marte es excepcional, es única. Y no podemos permitir que la oportunidad excepcional de nadie se vea perjudicada porque alguien ha hecho un mal trabajo. Es única y se toma muy en serio. Y todo se testea y se prueba hasta la saciedad. Y se hace lo que haya que hacer para saber que tú cuando lanzas algo ya sabes que va a cumplir. Habrá errores intermedios y, pues yo que sé, alguien ha confundido millas con metros, puede pasar. Pero el hardware estaba calificado, eso tenía que funcionar sí o sí. Por eso, cuando en la película El Marciano dicen eso de quitamos los test, vamos a lanzar ya la misión de reabastecimiento a este señor, el JPL se pone así. Pasan esas cosas por no hacer esto. Entonces, esto es lo que encarece un poco estos asuntos. Yo no sé si tenéis alguna duda de cómo se trabaja, de cómo vamos a seguir trabajando en estas líneas. Ahora mismo la prioridad es terminar Supercamp, terminar ExoMars, entregar, que vuelen, hay que verlo, y ya estamos pensando en algún desarrollo futuro y trabajando en cositas que se puedan ir al espacio, no necesariamente a Marte. Bueno, seguimos trabajando en esa línea. Si seguimos aquí en la universidad y demás, si nos sigan apoyo, pues para tratar de conseguir que esto siga siendo lo que es un grupo de investigación reconocido de nivel internacional y que sea un referente para la aplicación de la espectroscopía Raman a la investigación planetaria. Muchas gracias por el aguantar el peñazo. Cualquier duda que tengáis, yo os lo aclaro. Ese cabezal láser es el armario ropero de 2003 o 2005, más o menos. Sí, es una primera versión. No sé si 2003 o 2005, pero vamos, este es el primero que se fabrica, se testea y se ve que algunas cosas no gustan y se dice, en este caso, lo desarrolla una empresa catalana que se llama Monocron. Tienes que cambiar según qué cosas y se sigue evolucionando el modelo. Que es aquello que vimos al principio, que estaba en la habitación de la izquierda, que era gigante. No, aquello que viste al principio en la habitación de la izquierda, que era gigante, es el espectrómetro con el que Fernando hizo su tesis doctoral. Eso era TRL. Y esto es en lo que se está quedando. A ver, la principal diferencia es que el espectrómetro Raman que tú viste ahí lleva un láser de gas. El láser de gas es tan potente como de larga es el tubo de gas que metes dentro. Desde el desarrollo del diodo y de los láseres de estado sólido ya no es necesario tener esos láseres tan grandes. Ahora mismo un láser de 532 nanómetros, muy monocromático y bastante potente te ocupa eso. El resto del armario ropero es lo que te decía, era la fuente de detección, que es un fotomultiplicador en el caso de ese equipo, que va desplazado mecánicamente y va leyendo. Entonces lo que va dando es una lectura de voltaje según qué zona. Entonces el espectrómetro es como un piano de grande. La luz se difracta y tiene un camino libre enorme y al final del piano va este fotomultiplicador y va leyendo. Y al final te lo imprime como un plotter. Esto es lo que hay. Gracias al desarrollo de las CCDs, ya que los píxeles de las CCD son muy pequeñitos, ahora tú eso lo proyectas en una CCD y ya tienes el espectrómetro instantáneo y no tienes que hacer nada. Hasta ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Hay alguna idea buena para cambiar este concepto? Y me la callo, pero puede ser que demos un pelotazo. No yo, Pablo solo, que está ahí trabajando también. Que esto estaba allí porque tenía que estar allí, no tiene nada que ver con ese instrumento. Vamos, el láser de aquello a lo que hay ahora tiene Raman comerciales ya que te caben en una pistolita en mano para hacer análisis. Esta es la evolución que ha habido en estos años de desarrollo de hardware. Y esto igual, esto subieron sus cambios. O sea, esto estaba pensado para ser una capsulita en la que meter varios componentes en polvo, cerraditos con una ventana de vidrio. Al final, por diversas consideraciones, se abandona eso y lo que va a ir ahora mismo es, como esta calibración a ExoMars, es un disquito muy pequeño de PET, plástico, que también ha habido que es duro calificarlo porque la cantidad máxima de orgánicos que puede haber dentro del laboratorio analítico para que el espectrómetro de masas no se confunda es muy limitada y ha habido que justificar que no vamos a contaminar, que es necesario meter el PET, ha sido también un proceso largo. Luego también no solamente discutes con los documentos
instrumentos que te obligan a cumplir, sino también con otros instrumentos que te llegan y te dicen, oye, que es que me estorbas. Un ejemplo es este, lo que os decía antes del helicóptero y Supercam. Dentro de la misma misión, tu antena me estorba, hay que quitarla, no, te mueves tú. También hay colaboración, pero vamos, que todo esto es un politiqueo y un ritmo de trabajo bastante dinámico dentro de lo que es una misión de estas. Sí. Respecto al tema de las muestras de calibración, las que van para Raman o LIPS, ¿no sería también muy importante que estuvieran limpias? Cuando... Sí, eso tienes tu requerimiento de limpieza. No, me refiero en Marte, que soportaran el tema de que Las de polvo LIPS, delante y demás. las de LIPS no tanto. La de Raman sí, pero el tema de meter imanes también es mete más peso y bueno, quizá la de Raman no sea tan importante tenerla limpia en el sol mío. Las de LIPS lo que pasa es que cada vez que tú pegues el disparo sobre la muestra, el plasma que se genera va a volar ese polvo. Entonces siempre puedes utilizar el láser para limpiar la muestra. Puedes pegar varios tiros y el polvo lo vas retirando y siempre te va a salir el sustrato de la muestra. También te puede ser interesante, se plantea en algún momento, te puede ser interesante tener acumulación de polvo en alguna zona del portamuestras, como parte de ciencia, para analizar ese polvo y ver qué es. A veces te interesa contaminarte mucho, o ensuciarte. Te digo, fundamentalmente muestras para Raman va a ir una, que no va con imán. Las muestras que van con imanes son para calibrar la cámara y los espectrómetros de infrarrojo. Y el resto de muestras fundamentalmente son de interés para LIPS. Raman también podrá sacar datos de esas, ¿no? Pero fundamentalmente es para calibrar el espectrómetro. Ten en cuenta que el problema también es de rangos. Para el LIPS, el rango de trabajo que tienes, pues un buen instrumento LIPS pues, trabaja desde los 200 nanómetros hasta los 800 y pico. Es un rango de longitud de onda muy amplio. En el caso de Kenkan van 3 espectrómetros diferentes para abarcar diferentes rangos de ese rango amplio. Y en este también van 3. Lo único que han hecho es que en el del medio, que es el que va a utilizar el Raman, han cambiado el concepto y van a meter un espectrómetro de transmisión más trabajado, más potente, y es el que va a usar Raman. Raman va a utilizar solamente una tercera parte del rango total del LIPS. Por eso en el caso del LIPS necesitas muchas muestras, porque hay que calibrar un rango más amplio. También es más fácil, porque en el caso de Raman, las señales de Raman son muy débiles. Y conseguir algo que tenga señales de Raman por todo el rango es complicado. En el caso del LIPS, las señales que te dan son muy delgaditas, muy potentes, te sirven para calibrar en posición de los espectrómetros. Es decir, que con el LIPS vas a calibrar también el Raman al final. Por eso se utilizan las muestras y es interesante las del LIPS y un poco, pues, bueno, aquí la perjudicada puede ser Raman, una muestra de que ver de Raman, que va a ser una orgánica, que no se va a disparar con LIPS. Sí. ¿Has dicho que las ventanas de las muestras son de PET? No, esta idea inicial que había para la muestra de calibración de ExoMars iba a ser una mezcla de diferentes compuestos con señales Raman en diferentes zonas, de manera que al tener una mezcla tuvieses un buen rango con señales Raman en todo el rango para poder calibrar. En ese momento iba a ser una mezcla de polvo de diferentes composiciones metido en esto y cerrado con una ventanita de vidrio. Lo que va a ir en lugar de esto es va a ser un cilindro en el que se mete una cosa con forma como de seta o de T, que está hecha en PET, mecanizada en PET. Va allí y luego sobre eso se rosca un tornillo que lo fija, y el PET lo que sí que tiene es que tiene señales Raman más o menos bien distribuidas y con eso puedes obtener, solo con eso se obtiene una calibración relativamente decente. ¿Habéis medido la cantidad de oscuridad que os va a aportar a la muestra el lasear las ventanas durante todas las veces que vais a medir? ¿La ventana de vidrio? Sí. Porque se quemará, al final se quemará. No, porque las potencias que vas a utilizar para Raman son muy reducidas. El vidrio no vas a llegar a una potencia como para quemar el vidrio. Porque si llegas a esa potencia como para dañar el vidrio, ya vamos a ver, la cuestión está en que la luz del láser sobre la muestra va a ir focalizada. Entonces, si tú tienes tu cajito sobre el que va tu muestra, el cabezal Raman realmente no está dentro del laboratorio analítico, está fuera, está a través de una ventana. Aquí tienes tu cabezal Raman. Y el láser viene focalizado. Si yo quemase algo aquí ni te cuento la película. Entonces, precisamente por lo que te decía antes, de que
sabemos que vamos a tener, hay más problemas o más facilidad para quemar las muestras en las condiciones marcianas, la potencia del láser no va a ser suficiente como para opacar la ventana. Puede haber otros problemas. Puedes tener un problema que metas hematite, por ejemplo, que es una muestra que no da señales y da mucha fluorescencia y te da muchos problemas, y hematite contamine todo. Y de repente veas hematite en todas partes. Puedes tener un problema de ese estilo, pero ese no. ¿A dudas? ¿Nada? Que es desesperante. ¿Esto? Sí. Pues a mí me ha dado un estrés ahora mismo. Esto es muy desesperante. Madre mía, mira. De hecho, Y eso sin pasta. Que tuvieras pasta y dices, bueno. Pero con escasez. ¿sabes lo que pasa? Que la gente está de OBS, por ejemplo, que trabaja con lo que trabajamos, son muy buenos, pero tienen la mala costumbre de cobrar. Entonces hace falta dinero para pagar a la gente. Yo también tengo la mala costumbre de darme un sueldo a casa. No mucho, lo justo, pero me lo quiero llevar. Y hay que sacar dinero para eso y para... No solamente materiales, es que realmente las horas de ingeniería y de trabajo humano que hay detrás es lo que encarece todo esto. A lo mejor fabricar cada holder de estos luego te cuesta 10.000 euros, como mucho, de tiempo de fabricación, de un tornero experto con una máquina muy buena que te esté fabricando esto, te puede costar eso. Pero es que de ahí hasta el resto del presupuesto es de... Ha habido un ingeniero haciendo pruebas, hemos tenido que testear, ha habido un ingeniero documentando todo esto, he estado yo dedicándome, o sea, el gasto viene por ahí, es exhaustivo todo. Pero volvemos al tema, es justificado, la oportunidad es única, cuesta mucho mandar nada a Marte. Si te lo tomas a pitorreo y porque se levanta la mano sobre alguien o se le permite pasar algo, se estropea la misión, estás estropeando el trabajo de mucha gente y mucho dinero. No sé no he contado cuántos instrumentos son en el caso de Supercam, pero imagínate que por nuestra culpa falla algo y el rover se va a la porra. O no cumplimos con la parte de operación que tiene que cumplir Supercam. El Supercam, como es un instrumento remoto, juega una parte importante en lo que es la operación del rover. Como no hay que ir hasta una piedra para analizarla, sino que lo puede hacer a distancia, tienes la capacidad de no mover el rover y desde donde estás probar varios sitios y donde te sea interesante mandas el rover, que eso en tiempo de operación también tiene lo suyo. El programar al rover para decirle tienes que ir hasta no sé dónde y te quedas quieto y luego analizas. Pues si me tengo que dedicar a analizar con un bracito todas las piedras que me puedan parecer bonitas o interesantes desde una distancia, pues pierdo mucho tiempo. Pues si con un aparato como este a distancia puedo analizar y decir, venga, solo me interesa esta, a por esa. Bueno, pues si Supercam falla y no cumple con su misión en ese sentido, pues estamos fastidiando también la operación y la explotación científica que puedan hacer el resto de instrumentos. Por eso se da tanto la vara y nos chequean tanto. Ya te digo, realmente durante la PDR te llegas a asustar. A nivel de aficionado y de astrónomo aficionado, pues te puede gustar mucho, pero para ti NASA y JPL y esas son entes abstractos. Tú no, o mucho de museo. Pero cuando ya te viene un fulano que te dice que es el jefe de carga útil de la misión, que del JPL, los de calidad del JPL, no sé qué también del JPL, el responsable científico de NASA, y vienen a evaluar lo que has hecho. Y te miran todo. Un ejemplo, yo todos los meses tengo que mandar actualizado el calendario de trabajos que vamos a tener, como mínimo. Y a mí todos los meses me chequean ese calendario. Cualquier mínimo cambio tengo que justificarlo. Y chequean hasta lo último. Oye, que es que aquí me has puesto que un día más tarde que el mes anterior. ¿Por qué? Y es así con todo. Bueno, te estás metiendo en la empresa más complicada que puede haber ahora mismo, que es... comparado con Fórmula 1, yo no sé cómo será el tema de desarrollo en Fórmula 1, pero lo preferiría mil veces, a meterme en esto. Que estoy encantado, pero esto es bastante más complicado. Aunque desde el punto de vista tecnológico, desarrollar un marquito de aluminio que se tenga unas piedras puede parecer que no tiene nada, pero el asegurar que este marquito va a cumplir su función y la muestra va a cumplir su función en un entorno de casi vacío, con oscilaciones desde los menos 100 y pico hasta los más 60 grados, con ultravioleta asolando, con radiación ionizante, todo esto lleva su complicación detrás. Y todo esto para luego llegar allí y que tengas producción científica, ¿no? Eso te lo dan por garantizado.
en cierta manera es un problema para cuando tú has hecho todo este esfuerzo, te has gastado todo este dinero, mandas algo y allí no encuentras nada que pueda salir en los periódicos. ¿Es un fracaso? No. Es ciencia, es lo que hay. Es parte del juego. ¿Más? Se sacó una cerveza, ¿verdad? Bueno, y también que sepáis todos que el viernes que viene Jon Teus, el director técnico de tienda, nos dará una charla sobre material astronómico.